Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast llamado El Grito del Silencio. Mi nombre es Beca y espero que se encuentren bien. Me alegra que hayan decidido tomar unos minutos para escuchar una de las explosiones que evoca a este ser que se hace llamar el Gran Vacío. El episodio de hoy es 5 Second Flat por Lizzie McAlpine. 5 Second Flat cuenta la historia de una ruptura amorosa, dentro de la cual nuestra protagonista nos hace experimentar junto con ella las etapas del duelo y cómo esto a su vez nos puede ocasionar una sensación de melancolía cuando terminamos con alguien. Para entender lo que nos quiere transmitir este cortometraje y el camino que recorremos junto con la protagonista sobre su duelo, primero hay que hablar de Freud, pues en su ensayo Duelo y Melancolía nos dice que el duelo es una respuesta natural a la pérdida de alguien o algo que fue importante para nosotros, y lo refiere como un proceso doloroso pero necesario en el que poco a poco aceptamos la ausencia y aprendemos a seguir adelante. Pero aquí es donde entra el problema. No siempre logramos superar las pérdidas de manera saludable. Y es que a veces el duelo se complica y se convierte en melancolía. Pero, ¿a qué nos vamos a referir con ello? Significa que en lugar de aceptar que la persona ya no está, el dolor se queda incrustado en nosotros casi como perdiéramos una parte de nuestra propia identidad. Esta melancolía nos hace entender que no solamente es extrañar a la persona que perdimos, sino que empieza a dirigir la tristeza contra sí misma, provocando que caiga en culpa, autodestrucción y estancamiento emocional. Nuestro gran Freud dice que el duelo normal se refiere a que la persona poco a poco libera su energía emocional del objeto perdido y la redirige hacia otras cosas, como lo son los vínculos, los proyectos, las ilusiones, los sueños. Pero en la melancolía, esa energía se queda atrapada, como si fuese un gran agujero negro y succionase toda la materia que existía, de tal manera que ese vacío que ocasiona el agujero negro lo convierte en una prisión. Y aquí es donde entra 5 Second Flat, pues vemos a través del cortometraje no solo la historia de una pérdida, sino de alguien que no puede escapar de ella, siendo la representación de la misma melancolía. Pues nuestro protagonista no solamente está triste, sino que se ahoga en su propia culpa, en sus recuerdos y en la imposibilidad de soltar, pues aún anhela que todo lo que se perdió regrese a ella, siendo así que la pérdida la devora por completo y la sumerge a un gran vacío. El capítulo 1 nos presenta a este personaje que se encuentra estudiando su grado de preparatoria, la cual es una mujer y podemos entrever escenas de salones de clase y rutina escolar. Algo que notamos de primera cuenta es que se divide por capítulos, y la manera en cómo van a presentar la historia como si fuese de una manera literaria de presentar un evento importante en la vida de alguien. Como si hiciéramos la analogía de que las personas somos un libro del cual cada cierto tiempo se van dividiendo por tomos. Y en este caso estamos viendo uno de estos en los cuales nos van a contar un conflicto principal, la ruptura amorosa y cómo se vive el duelo después de una relación. Empezamos esta historia con la analogía del luto, pues si bien no es una persona que ha muerto de manera física o literal, simbólicamente sucedió algo entre nuestra protagonista como el personaje pintado como antagonista. Y es que a través de una serie de secuencias donde van rondando entre el pasado y presente como una referencia de la psique de la protagonista como forma de encontrar un sentido a lo que vivió con su pareja, pues en muchas ocasiones y dependiendo de los contextos bajo los cuales se van desarrollando las relaciones, pueden terminar o con un anuncio o de manera abrupta, haciendo que exista una confusión para una o para ambas partes en la manera en cómo se vivió esa experiencia. Aunado a que es una pérdida simbólica de un ser al cual se le quiso demasiado y, a diferencia de las pérdidas físicas, en este caso es lidiar con un fantasma al cual vamos a estar constantemente viendo en lugares cotidianos como lo es en este caso el colegio. Pero la pérdida no solamente va hacia el lazo que se tuvo, sino también a todas las expectativas depositadas dentro de la relación, como también lidiar entre la idealización del otro y su real versión, pues había ciertos sesgos por las emociones de por medio, por las conductas que pudieron tener unos con otros, siendo que después de una ruptura se ve una realidad distorsionada a las cosas que se experimentaron o se recordaban. Sin embargo, esta secuencia nos es narrada a través de la canción en la cual no solamente vemos físicamente cómo la protagonista lidia con la ruptura, sino que ella misma lo define como si algo dentro de ella se hubiese muerto junto con la relación.
Y esto muchas veces tiende a pasarnos cuando entregamos parte de nuestra persona a alguien y no sabemos cómo hacer para recuperarla exactamente. Es así como una de las líneas significativas de esta canción es cuando la protagonista expresa su deseo de arrancar ese dolor que siente. Es solo mi muerte, y fue tan tranquila que no se permitieron amigos ni familiares. Solamente mi asesino, tú y el sacerdote que te dijo que te fueras al infierno. Y es que lo más gracioso es que me hubiera casado contigo si te hubieras quedado. Me siento más libre de lo que he estado en 2 años. 2 metros bajo tierra. El capítulo 2 nos da pie a un contexto diferente, ya que se encuentra en una locación como lo es una casa, y nuestra protagonista se está arreglando para salir a una fiesta con sus amigas, siendo esto un símbolo de una red de apoyo e incentivarla a continuar con su vida aun cuando esa persona no se encuentra del todo presente. Vemos los intentos que sus amigas hacen para que nuestra protagonista vuelva a realizar actividades que, por el duelo de su relación, había puesto en pausa. Y es que muchas veces sucede que al perder una persona que significó mucho, tendemos a sentir que algo dentro de nosotros mismos también se ha ido con ellos. Y es interesante cómo se muestra esta analogía a través de los reflejos en los espejos que la protagonista tiene, pues aun cuando sus mejores esfuerzos para pretender que todo siga en orden, en realidad es un dolor tan grande el que siente por la relación pasada. Y es ahí lo que nos lleva, narrativa y musicalmente hablando, a Erase Me. Podemos notar que nuestra protagonista tuvo una noche o un encuentro íntimo con una persona que conoce en la fiesta. Sin embargo, aún a pesar de conocer personas nuevas o querer olvidar el recuerdo de una que significó mucho para ella, existe una especie de vacío incluso en encuentros casuales, que sin importar lo mucho que se esfuerce por continuar o querer seguir su vida normal, es como si existiera una clase de bloqueo emocional o un estado en el que puede encontrarse animada, queriendo conocer nuevas personas, pero siendo perseguida por recuerdos o situaciones que aún dentro de este bloqueo siente demasiado. Es como si aún estando rodeada de personas o perteneciendo a una multitud, ella se siente completamente sola, por lo que las secuencias cambian a ella estando en situaciones demasiado eufóricas como también llenas de distanciamiento físico y emocional con las personas. Viene entonces una secuencia en la cual ella está corriendo o huyendo de algo de manera literal y metafórica, corriendo tal vez a entender por qué debe de correr para superar su ruptura, como también huir de sus sentimientos a los cuales se siente atada con alguien que ya no está más a su lado. No me respondas. Te llamo solo para oírte gritar y te estás desvaneciendo. Pero él se siente como tú en el medio. He dicho demasiado por querernos o no. Ahora te estás desvaneciendo y me pregunto quién me borrará. Vemos entonces esta secuencia de ella recostada en medio del campo de fútbol americano donde sucedió la ruptura. Su amiga la acompaña en ese dolor porque se ha percatado que la clave para salir de ello no tiene que ver con obligarla a transitar un ritmo específico, sino también comprender que cada situación y persona tiene su forma de lidiar con las cosas. Es entonces cuando esta escena cobra un sentido mayor o un peso emocional a la narrativa, porque es la comprensión de una de sus redes de apoyo a este procesamiento de una experiencia que la ha marcado, mismo que viene cargado con el siguiente diálogo. ¿Cómo sabes que estaría aquí? Porque te conozco. Lo extraño. Lo sé. Ambas se toman de la mano porque nuestra protagonista sabe y ha entendido que la respuesta no estaba en tener que correr e incluso procesarlo de manera rápida, sino que debía entregarse a un dolor que parecía querer cubrir con el dedo. Sin embargo, es a través de esta compañía que entiende que cada proceso es diferente y sin importar la intensidad con la cual éste se puede invalidar, necesita sentirlo para poder transitar, para poder estar en un punto mejor. Aunado a que a través de este momento íntimo sucede el siguiente diálogo. ¿Cuándo dejará de doler? No lo sé, pero mejorará con el tiempo. Eso apesta. Y a través de ese intercambio de palabras, sin necesidad de invalidar emocionalmente a nuestra protagonista o incluso minimizar su pérdida, es como se trata de comprender el dolor detrás de una pérdida.
porque es a través del apoyo y el amor en personas como lo son los amigos, lo que también permite al otro avanzar y no estancarse. El siguiente capítulo nos muestra un cambio con nuestra protagonista desde su forma de ser, las amistades que ha forjado y recuerdos que han sucedido, porque ya son 3 años desde esa ruptura que la marcó y en esos pequeños vistazos pudimos conocer su avance y cómo logró transitar en ese duelo y en ese luto. Y es entonces cuando llegamos a Oh My Ghosts, pues habla de cómo nuestra protagonista vuelve a darle una oportunidad al amor después de haber crecido tanto, mostrándonos que se encuentra en una relación o conociendo a una persona con la cual se siente bien, cómoda, feliz, e incluso puede incluirla a sus planes a futuro como la idealización de una boda o una vida perfectamente feliz a su lado. Es consciente que aún hay fantasmas de su pasado que la acechan, pero sabe que esas experiencias no tienen por qué volver a tocar un presente por el cual se esforzó en construir. Sin embargo, hay un pequeño atisbo de algo que aún sigue doliendo, tal vez no en gran medida, pero hay algo que aún no puede dejarle en su totalidad, porque pese a que ella ha avanzado, puedo verlo ahora, cuando mis fantasmas desaparecen. Puedo verlo claro como el cristal, y todos los fantasmas están conmigo, y sé que tú también lo sentiste, viendo cómo comencé a marearme porque odio todos mis hábitos. Pero te amo. Espero que eso sea verdad. En el capítulo 4 nos cuentan cómo realmente se vivió la relación con esta nueva persona, sin invalidar ninguna de las experiencias, es decir, la de nuestra protagonista como la de su pareja. Sin embargo, hace una analogía que me parece adecuada e incluso muy bien explicada. Con Reckless Driver, si bien hemos conocido el término de relaciones tóxicas o vínculos que no se vuelven sanos y que podemos ver los más comunes en relaciones románticas, nos han explicado cómo a veces se comienzan estos círculos viciosos con la rana que no es consciente de que van a cocinarla. Sin embargo, Lizzie nos presenta una nueva manera de poder comprender una relación en la cual una de las personas, después de vivir una situación que la ha marcado tanto como a nuestra protagonista, nos da a entender que ha comenzado a tener una serie de precauciones o alertas a las cuales ya no puede ignorar o pasar de largo. Siendo así que la relación se convierte en la metáfora de un automóvil, donde el chico es el conductor de esa relación, nuestra protagonista es el copiloto, y hay una diferencia abismal entre uno y otro, ya que uno de ellos es extremadamente cuidadoso con las señalizaciones, tener la precaución de ajustarse el cinturón y respetar justamente estas cuestiones de señales de tránsito, como también tenemos por el otro lado a un conductor que está dispuesto a ir más por la aventura que cuidar o ser consciente de las consecuencias que puede traer el no conducir viendo al frente, sino prestando atención a otros detalles alrededor del principal. Y es que a través de las secuencias y la narrativa de la letra tenemos las dos perspectivas. Por un lado, nuestra protagonista parece notar todas las cosas negativas de la relación y es honesta consigo misma e incluso con su pareja al decirle que no lo ama con la intensidad que tal vez él necesita. Sin embargo, cuando pasamos al lado de su narrativa, podemos notar que él atesora más los momentos íntimos e incluso pequeños de la relación, aquellos donde los conflictos no existen y pueden ser compensados por la compañía mutua, y si se tiene el amor suficiente se puede prosperar. Pero, ¿realmente el amor puede alcanzar cuando dos personas no tienen los mismos objetivos dentro de una relación? Gustavo Cerati también nos habla acerca de esta experiencia a través de su siguiente frase: la persona correcta en el momento equivocado. ¿Cuántas veces se ha sentido que ahí era? Que era esa persona todo lo que había pedido en la vida, al destino, incluso a la misma suerte. Sin embargo, siempre pasaba algo que nos alejara. Cosas suyas, cosas tuyas, o cosas de los dos que hacía que ese vínculo que tenían se rompiera o desvaneciera con el tiempo y te dejaba otra vez ese vacío en el pecho. ¿Cuántas veces te habrás preguntado cómo puede ser que no estemos juntos amándonos tanto? ¿Cuántas noches te llevó a aceptar que a veces el amor no alcanza? Porque créeme, a veces el amor no alcanza, y enseguida aparece ese pensamiento que te consuela unos momentos, aunque por dentro te invada ese gustito a eso, otra vez aparece ese susurro que no te deja muy claro de dónde viene, pero muy despacio te grita: era la persona correcta, pero en el momento equivocado. Y eso no es cierto, no existe la persona en el momento equivocado. Cada persona que entra a tu vida es la persona correcta para esa etapa de tu vida. Y esto es crucial porque no significa que esta relación,
por muy rápido que hubiese pasado, significa que no vale la pena. Al contrario, llegó en el momento justo para enseñarle a nuestra protagonista que tiene que suceder de esa forma para experimentar el amor, el dolor y crecimiento después de una pérdida, y también aceptar que la melancolía que creía haber dejado atrás en el pasado sigue estando con ella y le dificulte avanzar. Pero aun cuando ella quería que funcionara, que ese amor fuese algo que ella quería o necesitaba, nos hace comprender que también llegan en el momento que tenían que llegar y duran lo que estaban destinadas, porque a veces un para siempre puede durar unos cuantos meses más. Un punto crucial dentro de esta relación es cuando él presenta a nuestra protagonista con sus padres, pero hay cierta duda o incluso temor por parte de ella para pasar ese fin de semana en casa de su pareja y con sus padres. Hay incomodidad por su parte pese a que el entorno parece ser adecuado, incluso como si ella no quisiera estar en ese ambiente, pues hay un distanciamiento emocional con la situación real, dándose cuenta a ella que tal vez ambos habían llegado demasiado lejos cuando tal vez sus intenciones no eran siquiera formalizar o tener una relación en ese momento. Teniendo esta escena en la que, por mucho amor que ambos puedan sentir por el otro, si no hay un punto en común o incluso las emociones no están siendo correspondidas de la misma manera, la responsabilidad de nuestra protagonista recae en la necesidad de concluir algo que tal vez no debió empezar. Conforme avanza la canción e incluso la intensidad sube, hay un corte abrupto como si dieran a entender que muchas veces el transgredir los límites del otro pueden llevarnos a situaciones que no queremos, como lo puede ser caer en círculos de abuso o un ciclo interminable en el cual no hay una claridad entre las personas involucradas, como tampoco hay honestidad con nosotros mismos. Weird nos da a entender que hubo situaciones que sobrepasaron los límites de nuestra protagonista, y aunque tal vez ella se bajó de ese auto que parecía recorrer kilómetros a una velocidad excesiva, no quiere decir que salió impune de lastimarse. Hay una analogía de que, incluso después de experimentar una relación que no estaba llevando a ninguno de los dos a ninguna parte, atesora los momentos que vivió, las oportunidades y cosas que experimentó, pero también dando un mensaje poderoso como lo es no cuidarse a sí misma y priorizarse, pues no importa cuánto se ama al otro o qué tanto se puede querer a una persona. A veces el amor no alcanza. Y no alcanza cuando la prioridad tal vez en ese momento no tiene mucho que ver con la persona correcta o no, sino también tiene que ver con la manera en cómo nosotros procesamos y logramos salir adelante en situaciones que nos han sobrepasado emocionalmente, siendo el caso de nuestra protagonista que optó por continuar adelante, ocultando esta melancolía de su relación que pareció concluir tan abruptamente y aún después de años sigue rondando ese fantasma que la acosa como un recordatorio de que, por mucho que se esfuerce en brillar, ese reflector que le apunta directamente no hace más que aumentar esa sombra de la cual ella piensa que se puede desvanecer fácilmente. He tenido sueños extraños, viendo fantasmas y rompiendo cosas. La habitación está ardiendo y la veo derretirse a mi alrededor. He estado organizando proyecciones de películas ligeramente alteradas. Parece familiar hasta que me doy cuenta que se ven igual que yo. ¿Dónde estoy? No puedo encontrar la puerta. ¿Por cuánto tiempo he estado aquí? Donde todas las cosas pueden hablar y no me molestan los pisos chirriantes. Y ahora estamos en un sótano donde me siento desgastada y estoy segura de que me besarás de todas formas. Y eso será justo lo que me haga despertar. Abren otro capítulo de la protagonista en el cual nos enseñan a través de una secuencia de recuerdos en los cuales ella parece verse feliz y plena, teniendo como introducción el capítulo 5 con la canción Hate to Be Lame. Vemos cómo nuestra protagonista vuelve a hablar con el sujeto que causó todo el conflicto principal y llegan ambos a una clase de acuerdo para que funcione esta vez su relación. Se habla de esa incertidumbre de si realmente son la persona correcta y, sin importar lo mucho que se esfuercen para que funcione o prospere, tal vez la respuesta está en volver a intentar. Puede ser que para este desenlace las opiniones estén divididas en comprender por qué aún después de lo que tuvo que vivir regresó con la persona que le hizo daño. Pero tal vez esto nos hace sentido con la letra de la canción, pues nos relata que es una persona que no había experimentado propiamente el amor y al haber estado tan cerca y se terminara tan pronto la deja con las incógnitas de ¿lo amo? ¿Lo necesito? ¿Me importará lo suficiente para decirlo? Pero también vemos ese dilema de preguntarse si eran realmente personas destinadas y si valía la pena volver a intentarlo. Y entonces nos queda la gran pregunta con este corto: ¿merece la pena volver a intentarlo?
Acompañamos dentro del cortometraje y álbum a la protagonista siendo atrapada entre el amor, la incertidumbre y el dolor, donde tiene las intenciones de volver con alguien que le hizo daño, no porque no sepa qué le ocurrió, sino porque el amor o la idea de lo que pudo haber sido tienen un poder enorme sobre nosotros. Tal vez para algunos esto es un gran error, una recaída en una relación que ya demostró ser dañina, pero para otros puede ser un acto de valentía, pues es el descubrimiento de lo que pudo haber sido y, en medio de todo esto, esta es la idea de la persona correcta en el momento equivocado, o quizás como decía Cerati, de que cada persona llega a nuestra vida cuando deben, aunque no siempre es de la forma en la que esperamos. Así que, tal vez la verdadera pregunta no es si eran las personas correctas, si estaban destinadas o era un efecto mariposa de una de las muchas posibilidades que sucedían en el universo. Tal vez la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar por una historia de amor que nos marcó para siempre?